La historia de hoy es un verdadero rompecabezas, tanto médico como psicológico. Imaginen esto. Un hombre, Charles Dexter Ward, se esfuma de un hospital psiquiátrico. Así, de la nada. Deja atrás, bueno, casi nada. Solo un montón de preguntas sin respuesta. Para tratar de entender cómo lo hizo, primero tenemos que ver qué pasaba con él, porque su caso tenía a todos los doctores completamente desconcertados. Y esta es, digamos, la descripción oficial del caso. Ojo, no estamos hablando de una simple excentricidad, Para nada. Era algo mucho más profundo. Una transformación tal que los médicos ni siquiera sabían cómo clasificarla. Era como si su mente se hubiera torcido de alguna forma, adoptando pensamientos grotescos y muy extraños. Ok, vamos a meternos de lleno en cómo estaba justo antes de desaparecer, porque lo que los médicos observaron no era solo raro, no, era algo que para la ciencia de la época era, pues, sencillamente imposible, biológicamente imposible. Su cuerpo, literal, estaba en plena metamorfosis. Y no era solo que envejeciera de golpe. Sus funciones vitales, su corazón y su respiración estaban desincronizados. Su piel se puso áspera, su metabolismo bajó a un ritmo lentísimo. Y lo más loco de todo, le desapareció una marca de nacimiento y le salió un lunar nuevo. Era como si su cuerpo estuviera reescribiendo sus propias reglas, ¿se imaginan? Y justo cuando uno cree que no se puede poner más raro, ¡zas!, la parte psicológica. Miren, su mente parecía estar más afilada que nunca, pero tenía unos huecos gigantes en su memoria sobre el siglo XX. Estamos hablando de un tipo de 1928 que de repente no entendía nada del mundo moderno, pero a cambio tenía un conocimiento súper detallado, casi como si lo hubiera vivido de épocas muy antiguas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué provocó todo esto? ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar un poco en el tiempo, a cómo empezó todo. Todo comenzó con algo bastante inocente, la verdad. Charles Ward era lo que llamaríamos un ratón de biblioteca. Le encantaba la historia, la genealogía, se la pasaba metido en archivos, reconstruyendo el pasado de su ciudad. Y fue ahí, en una de esas búsquedas, que se encontró un nombre que, sin que él lo supiera, iba a cambiarlo todo. Mientras revisaba unos registros viejísimos del ayuntamiento, Ward notó algo raro. 2 páginas pegadas a propósito. Con mucho cuidado las separó y ahí estaba, una entrada escondida. Era la viuda de un tal Joseph Curwen, pidiendo cambiar su apellido y el de su hija. ¿La razón? Porque el nombre de su esposo se había vuelto, y cito, motivo de pública vergüenza. Y ese nombre, Joseph Curwen, fue la chispa que encendió la mecha. De repente, el interés de Ward se transformó. Ya no era historia, era una obsesión. Dejó sus estudios y se clavó de lleno en el mundo del ocultismo, buscando todo sobre ese ancestro borrado de la historia. Un camino que, como vemos, en solo 10 años lo llevó derechito a la locura. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién era este misterioso Joseph Curwen? ¿Y qué hizo para que su nombre fuera tan tóxico, que su propia familia quisiera borrarlo para siempre de los registros? Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque Curwen tenía como 2 caras. Por un lado, era el ciudadano modelo del siglo XVIII, un comerciante exitoso o un filántropo, pero por otro lado, en los susurros, en los rumores, la historia era muy diferente. Se decía que era alquimista, que profanaba tumbas, y lo más raro de todo, que no envejecía. Pasaban las décadas y el tipo seguía exactamente igual. Y el centro de todos estos chismes macabros era su granja, una propiedad súper aislada en el camino a Pawtuxet. Piensen en esto, un edificio de piedra casi sin ventanas, como un búnker. Los vecinos juraban que de noche se escuchaban gritos, aullidos, cosas que no sonaban humanas. Y encima había un movimiento rarísimo de ganado, un montón de animales que llegaban y desaparecían sin explicación. Y esta cita nos da una idea bastante clara de a qué se dedicaba. En un libro que fue de Curwen, se encontró este pasaje del alquimista Borellus, todo subrayado. Fíjense en la idea: recrear la forma de un ser a partir de sus cenizas. O sea, la ambición era de no creerse. No era solo conservar a los muertos, era traerlos de vuelta a partir de sus sales esenciales. Esto ya no era alquimia normal, era otra cosa mucho más oscura. Bueno,
Como se imaginarán, con los años, el miedo a Corwin fue creciendo. Y ya no era solo miedo, se convirtió en una especie de conspiración silenciosa. Y al frente de todo esto estaba un hombre con una motivación muy, pero muy personal para odiarlo. Se llamaba Ezra Whedon, un joven oficial de barco que estaba a punto de casarse. ¿Y qué pasó? Pues que llegó Corwin, usó su influencia y su poder y se casó él con la prometida de Whedon. Así de simple. A Whedon le rompieron el corazón, claro, y juró vengarse. Así que empezó a vigilarlo, a seguir cada uno de sus movimientos. Y lo que Whedon descubrió fue una operación de pesadilla. Noche tras noche, veía los barcos de Corwin encontrándose con otras naves en la bahía. Descargaban cajas pesadas, rectangulares, que parecían, ataúdes. Esas cajas iban a parar a la granja, de donde salían voces y gritos de terror, como si vinieran de las profundidades de la tierra. Y aquí llegamos al clímax de la investigación. Whedon intercepta una carta para Corwin, y lo que lee confirma las peores pesadillas. Ya no había duda. No era química, no era alquimia. El que escribió la carta le advertía a Corwin que no invocara cosas que no pudiera controlar. Hablaba de menores y mayores, como una jerarquía de seres de otro mundo. Con esa carta en la mano, con esa prueba tan escalofriante, Ezra Whedon supo que esto era demasiado grande para él solo. Ya no podía seguir en las sombras. Era hora de actuar. Pero Whedon fue muy listo. No fue a las autoridades, no. Se reunió en secreto con la gente que de verdad mandaba en la ciudad, los 10 ciudadanos más importantes. Les puso las notas sobre la mesa, les contó de las cajas, de las voces, de la carta, y los convenció. Les hizo ver que Joseph Corwin no era un excéntrico, era una amenaza monstruosa para todos. Y la decisión que tomaron fue unánime y drástica. Se iban a saltar la ley. El plan era sencillo. Juntar un grupo de corsarios, gente ruda y de confianza. Caerle por sorpresa a Corwin en la granja. Darle una última chance de explicarse. Y si los horrores que sospechaban eran reales, la orden era eliminarlo, a él y a todo su trabajo, para siempre. El plan estaba trazado, ¿no? Pero pensemos un segundo en esa carta, en la advertencia sobre los mayores que podrían llegar a dominar. Y ahí es donde queda una pregunta en el aire, una pregunta bastante inquietante. ¿De verdad fueron los hombres de Providence los que acabaron con Corwin? ¿O fue que él, en su último momento, en su desesperación, invocó algo tan terrible que ni él mismo pudo controlar? Y esa pregunta quizá es la clave para entender qué le pasó muchos años después a su descendiente, Charles Dexter Ward.